Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte Nacional, actualmente se desempeña como juez de lo civil en la Corte Provincial de La Suay. Doctor Valverde, quisiera hablar de los problemas que a nivel local y nacional tiene la justicia. En Cuenca, el día de ayer reportábamos sobre un reclamo que se hacía a la Fiscalía para que revise un dictamen abstentivo en la muerte de una chica violada, asesinada, Jessica Mora. En días previos estuvimos con otro distinguido abogado hablando sobre el caso de Juan Fernando Bermeo, que a más de un año de un asesinato que se realizó en uno de los parques de la ciudad, la investigación en realidad no ha tenido progreso debido fundamentalmente a la falta de implementos tecnológicos para realizar una buena investigación. Esto se da en el marco de una serie de déficits, de problemas que tiene la justicia ecuatoriana, que parten de presupuestos inadecuados. Quisiera conocer su punto de vista sobre esta situación que preocupa a la ciudadanía. Es importante estar claros que si es que usted presta un servicio público y lo quiere hacer en las mejores condiciones para que precisamente la ciudadanía se sienta tutelada en los derechos, usted requiere recursos económicos. Requiere recursos económicos para hacer toda la implementación de toda la situación tecnológica, pero también para contratar al personal humano que demanda la prestación de ese servicio en forma eficiente. Eso es, y la eficiencia en la administración de justicia tenemos que vincularla, obviamente, con una respuesta oportuna frente a la reclamación de las personas que piden la tutela de sus derechos. Esto, lastimosamente, en el Ecuador ya no viene ocurriendo. Algún rato estuvimos nosotros en los estándares internacionales, por ejemplo, en cuanto al nivel de jueces del país, pero en los últimos años muchos jueces se han retirado, algunos han renunciado, e indudablemente ha habido una baja notoria en el número de jueces y no se han llenado las vacantes. Esto quiere decir que nosotros, si es que vamos retrospectivamente, ya no tenemos el mismo número de jueces que teníamos a nivel del país hace unos 5 años. Y esto ocurre igual con el personal que colabora con el actuar jurisdiccional de los jueces. Entonces, todo el despacho de los procesos sufre un retraso porque ya no tenemos tampoco el personal que colabora con nosotros para hacerlo en la forma ágil y eficiente que es no solo nuestra obligación, pero también es nuestro interés como servidores públicos con responsabilidad. Más allá Entonces, de lo que está en marcha en forma deficiente, doctor Valverde, se han dado iniciativas en el país respondiendo de alguna manera a la realidad, a la actualidad, este auge del crimen organizado, que llevó a la Asamblea Nacional a crear una unidad especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, un proyecto que se aprobó en el año 2020 y que hasta el momento el Consejo de la Judicatura no cuenta con el dinero para concretarlo. nosotros, a ver, yo he escuchado que el doctor Fausto Murillo, quien preside este momento el Consejo de la Judicatura, ha tenido unas conversaciones para optimizar este servicio e indudablemente entiendo yo que hay el compromiso del gobierno central para asignar los recursos que sean necesarios para esta unidad. Pero a mí me parece que está bien, así tiene que ser, pero a mí me parece que el gobierno nacional tiene que sensibilizarse con los fondos que se requieren en la administración de justicia a nivel de todo el país. Hay un dato, por ejemplo, vea Gustavo, aquí en la función judicial de la SUAY, y asumo que en muchas partes del país, los sistemas de computación, que es nuestra herramienta de trabajo, prácticamente ya superan 12 años. Cualquier persona le dice que un equipo de computación no puede durar más de 6 años de vida útil. Aquí ya estamos en el doble. Y no hay ni siquiera la perspectiva de que esto va a solucionarse en un corto tiempo. Todo el sistema, nosotros procuramos, obviamente a través del SAGI y todo, ya no todo se imprime, pero lo que se requiere imprimir, tenemos ya, qué sé yo, una impresora para un número aproximado de 30 funcionarios. Es decir, los recursos materiales que posibiliten, como dije a un inicio, el ejercicio de un trabajo eficiente nos merma, nos ha disminuido notablemente y eso imposibilita, como dije, analizando toda la perspectiva, no solo los materiales, sino también el tema humano. Claro, E indudablemente todo esto suma a esa acción tan dilatada, tan lenta de la justicia.
Vea usted que, por ejemplo, un abogado, el otro día vi yo, a veces me doy una vuelta por las redes sociales, un abogado hacía un recuento de lo que pasaba en la unidad Albán Borja en Guayaquil. Y él, por ejemplo, ponía fotos del edificio y decía, la administración de justicia funcionaría mejor si no se cayeran los techos. Y había una foto del techo cayéndose, pero literalmente cayéndose. Entonces, o sea, decía, el juez podría pensar mejor si tuviera aire acondicionado en este tiempo. Y era un escritorio de un juez con 5 ventiladores al lado. Y seguramente esos ventiladores fueron adquiridos por él. Entonces, son las condiciones materiales en las que desempeñamos nuestro trabajo que se agudiza, por ejemplo, en situaciones como en la costa, donde soportan un clima en esta época, indudablemente que no es igual que acá. Pero lastimosamente, como dije, desde hace algunos años atrás, no hay la asignación de recursos económicos en la cantidad que se requiere. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Es decir, no estamos pidiendo lujos ni un exceso de personal, sino que volvamos al número de personal, al número de jueces que antes teníamos para que precisamente la ciudadanía tenga esa respuesta oportuna. Nosotros escuchamos un lugar común que dice justicia que tarda ya no es justicia. Es obvio, es obvio. Hay estándares internacionales de cómo debe estar la respuesta de la administración de justicia, pero si es que las condiciones se siguen dando de esta forma y no hay una sensibilidad por parte del presupuesto general del Estado, a mí me parece que, por ejemplo, a todos nos interesa que la justicia funcione bien. ¿Por qué no ponemos que un tanto por ciento del presupuesto general del Estado sea la asignación permanente en forma anual, por ejemplo? Es decir, ahí sí ya tenemos algo fijo que incluso a usted le permite planificar, saber qué recursos económicos va a tener el siguiente año y eso le permite una mejor planificación para ir subsanando las diferentes dificultades que tiene. Es Aquí decir, tenemos que en ser. el distrito de la SUAY, doctor Valverde, ¿cómo ha estado el funcionamiento, el accionar, el desempeño del Consejo de la Judicatura, cuyo titular ha sido sugerido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para que dirija el Consejo de la Judicatura a nivel nacional? Yo creo que a nivel nacional, en la parte, como digo, de los recursos económicos es limitada. Es decir, no hay cómo hacer mucha gestión porque usted, si no le dan los recursos económicos, usted conoce las necesidades, un poco tiene que entrar a priorizar qué es lo más importante a efectos de ir solucionando esas partes con el poco presupuesto que tiene. Eso lo está haciendo, lo hizo el que estaba antes del doctor Darío Ordóñez, lo está haciendo el doctor Darío Ordóñez, pero a mí me parece que seguir con esa política de ir subsanando muy deficientemente todas las dificultades que tenemos no va a ayudar a que podamos salir de esta situación en la que nos encontramos desde hace algún tiempo. Por ejemplo, yo no he sabido que ha existido aquí contratación de personal que colabora en el área jurisdiccional, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a prestar un servicio público si es que no hay el número de personal que se requiere? Y vea, usted lo vinculaba muy bien con el tema, por ejemplo, que esto no solo ocurre en la administración de justicia, sino en todos los estamentos que la integran, ¿no es cierto? La fiscalía, si es que la fiscalía no hace una investigación con toda la técnica que se dispone ahora, resulta ser que la criminalidad tiene toda lo máximo de la tecnología y quienes tenemos la fiscalía que tiene que investigar precisamente y que requiere contar con toda la tecnología para que usted pueda llegar a la verdad de los hechos, no cuenta con los elementos materiales. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de esta situación nefasta que enfrenta la humanidad en este tema de la guerra, usted escucha que, por ejemplo, la tecnología le permite a usted visualizar a dónde se están acercando, dónde van a llegar, si es que efectivamente hay alguna afectación a las sedes nucleares. Es decir, una altísima tecnología que le permite hacer ahora muchas cosas y conocer sobre todo Claro. muchas cosas. Aquí la Fiscalía carece, por ejemplo, de software, de los implementos necesarios para hacer reconocimiento facial, algo que va quedando ya como un descubrimiento contemporáneo, sí, pero ya un tanto antiguo. Claro, vea usted, por ejemplo, ahora en los países desarrollados, usted tiene una serie de cámaras en la parte pública que le permite efectivamente hacer una investigación casi inmediata de hechos que han ocurrido y con imágenes que le permite precisamente visualizar quiénes son los posibles autores de Pero esos afectación de derechos. entra también allí otros temas que pueden ser que vayan más allá del simple tema presupuestario.
en el asesinato que hablábamos de este joven Bermeo, diciembre del año 2020. Ha pasado tanto tiempo con la angustia y la frustración de todos sus familiares y amigos, y la Fiscalía no ha sido capaz de obtener, existiendo acuerdos con la policía colombiana, un apoyo para que se haga el reconocimiento facial en videos que existen. Mire, esto ya se tiene que manejar a nivel de las direcciones institucionales porque ya se trata de acuerdos. Yo creo que en el tema del servicio público uno efectivamente tiene que tener esa sensibilidad para tratar de hacer toda la mejor gestión posible. Sería completamente absurdo creer que todo comienza y termina en el ánimo presupuestario, porque nosotros también, o sea, uno también tiene que ser inventivo, creativo de cómo podemos conseguir situaciones que nos permita alcanzar, en este caso, por ejemplo, los resultados exitosos de una investigación. Habría que ver qué acciones ha realizado ese fiscal para efectivamente ver si está haciendo todo lo posible, porque muchas de las veces también podemos caer en la situación en el confort, en la comodidad y decir, no tengo los recursos y por lo tanto ahí se queda. Eso no, pues. Eso no. O sea, un servidor público no puede. Tiene que, como le dije, tiene que ser creativo. Él tiene un fiscal provincial, a través del fiscal provincial canalizar con la Fiscalía Nacional. Es decir, ahí se tiene un poco que chequear cuáles son las acciones de ese fiscal frente a esos hechos y frente a las condiciones materiales con las que él cuenta para realizar esa investigación. Pero indudablemente, o sea, tenemos que agotar todo lo que esté a nuestro alcance, porque nuestra luz al final del túnel es conseguir que respecto a unos hechos se sepa la verdad de ello, cómo ocurrió, y frente al tema de la justicia, efectivamente dar a cada uno lo que le corresponde. A veces, como dije, es complicado, pero hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo que sea humanamente posible. Yendo al tema de la Fiscalía, que sin duda tiene que ver con el aspecto financiero, la fiscal de la Nación en un reciente informe señalaba que le hacen falta a Ecuador 577 fiscales para recién estar dentro de lo que se considera un estándar latino, no un estándar global. Vea usted, por ejemplo, o sea, yo digo con el público que tiene la bondad de escucharnos, pongámonos de que usted, que trabajamos en la fiscalía y este rato nos llegan a nuestro escritorio 80 denuncias. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Nos toca empezar a leer rápidamente para ver cuál es tal vez el tema importante, lo más importante, por ejemplo, la afectación de derechos, la muerte, violación, temas de violencia contra la mujer, para un poco priorizar esas actividades y un poco ir rezagando las otras cosas, porque usted no está en la capacidad de hacer todas las investigaciones, obviamente por el número limitados que hay de fiscales. Entonces, a esas situaciones nos tenemos que enfrentar día a día, y en este caso se tienen que enfrentar los fiscales día a día. Y es, por ejemplo, lo que le pasa a los jueces. O sea, usted emite 20 sentencias, del rato que se da la vuelta y hay 40 procesos más que han sido sorteados para que usted empiece a tramitarlos. Entonces, eso es en forma permanente e indudablemente porque también estamos en unas condiciones económicas, humanas, difíciles a partir de la pandemia. O sea, enfrentamos una serie de situaciones como humanidad que en muchas de las ocasiones el conflicto no ha cesado. La paz social se ha visto violentada en muchas ocasiones, entonces no es que yo me he referido en situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la salud mental y todo. O sea, son una serie de factores que están contribuyendo para que la demanda en la administración de justicia aumente. Si es que usted disminuye la capacidad de un país de empleo que pueda dar a sus habitantes esto no lo digo yo, lo dicen todos los estándares internacionales, las tasas de criminalidad suben. No estoy justificando que frente a una situación económica difícil necesariamente per se tiene que haber mayor criminalidad, pero eso ocurre en la realidad, eso ocurre. Entonces, frente a todo lo que se está viviendo, como país, la forma de enfrentar para que no caiga en impunidad y usted respete la ley es precisamente que los estamentos de justicia cuenten con el elemento humano y los elementos materiales que les permita hacer la investigación y hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué hacer, Porque ese es doctor precisamente nuestro Valverde, trabajo. ante este escenario y ese crecimiento permanente, imparable de las necesidades? Como le dije, yo creo que, por ejemplo, habría que comprometer al gobierno central para que asigne los recursos que tiene que asignar.
indudablemente todo tiene que estar justificado, ¿no? Tenemos que presentarle al presidente de la República cuáles son los requerimientos que tiene la Administración de Justicia para que todo justificado que esté, se asignen los recursos. Deberíamos pensar, por ejemplo, en una asignación presupuestaria anual de un tanto por ciento para que esté fijo. Vea usted, por ejemplo, se pensó en eso, en salud, en educación. Claro, perfecto. Son derechos básicos y esenciales del ser humano. No hay, naturalmente, así tiene que ser. Pero también tenemos que pensar en el tema de justicia, porque el tema de la impunidad, el tema de que usted no vea tutelados sus derechos de la forma que va haciendo que usted pierda credibilidad en la institucionalidad del país. Y ahí vienen otras situaciones que socavan el sistema democrático. A mí me parece también que habría que hacer gestión con organismos internacionales. Y lo que usted hablaba, por ejemplo, en el tema de la investigación, hay que hacer, hay que entrar en comunicación permanente con las mejores oficinas de investigación de los países del mundo para que nos den ese desarrollo de conocimientos, de tecnología que ellos tienen y nosotros poderlos aplicar en nuestro país. Si es que nosotros no estamos en la capacidad este rato de desarrollar grandes tecnologías porque precisamente si no tenemos las condiciones económicas para hacerlo, no, hay otros países que sí lo tienen, entonces deberíamos establecer convenios de cooperación mutua para que efectivamente eso podamos traer a nuestro país, hacer alianzas estratégicas con diferentes organismos internacionales. Recuerde usted que, por ejemplo, antes se creía que todo lo que venía del extranjero era malo, y no hay tal, pues, no hay tal. O sea, si usted tiene tecnología de punta en el extranjero, si es que usted se va a un centro carcelario y ve que tienen tecnología de punta, por ejemplo, para efectos de establecer que ninguna persona ingrese con nada a ese centro, usted tiene que traer esa tecnología de punta para Bien, garantizar que los centros de privación de la libertad del Ecuador no entre una aguja. así es, doctor Entonces, Valverde. como país tenemos que establecer esas alianzas y esa colaboración mutua Bien. para que eso precisamente nos permita ir saliendo poco a poco. Quiero agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo, a usted por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Siempre es un gusto estar acá. Declaraciones del doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte Nacional. Es actualmente juez de la Corte Provincial, juez de lo civil.